Bienvenidos. Hoy tenemos una charla de los tres marcos de ciberseguridad más importantes para proteger a su organización con Antonio Cabrera. Bueno, Antonio, bienvenido. Antonio es consultor de la información con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y gobierno. Ha trabajado como administrador de seguridad informática, Chief Information Security Officer, es ingeniero implementador, asesor y auditor en seguridad informática y ciberseguridad en el sector bancario. Cuenta con las certificaciones CISP, Certification Information System Security Professional, CISA, Certification Information System Auditor, Auditor Líder, UNE y ISO en 27001 y 20013. Ha sido asesor en la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética e Infraestructuras Críticas en el sector de gobierno y actualmente es consultor y director de un Instituto de Riesgo y Seguridad de la Información. Bueno, bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, bienvenidos a cada uno de los que nos acompañan en esta tarde. El tema que hoy nos trae acá es los tres marcos de ciberseguridad más importantes para proteger su organización. El enfoque que queremos dar es acerca de los marcos que son más importantes y que pueden beneficiar a la hora de implementarlos. Y vamos a hablar acerca de cuál es el criterio que debemos de utilizarlo, ¿verdad? Para poder escoger el mejor marco para nuestra organización. Al final vamos a dar unos pasos que podemos hacer para implementar el marco según el que elijamos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, arrancamos primeramente hablándoles acerca de las brechas, violaciones de datos de seguridad que han habido últimamente. Tenemos un reporte de Verizon. Ellos tienen un reporte que es el Data Breach. Ellos en el 2021 reportaron, bueno, en el 2020 reportaron 3.950 violaciones de datos. En el año 2021 eso se incrementó a 5.258 violaciones, ¿verdad? Si nos damos cuenta, uno de los, digamos, de las amenazas más, digamos, importantes hoy por hoy es el phishing. Hoy hemos visto que desde el año 2020 a 2021 ha subido un 11%. También tenemos el tema del ransomware, ¿sí? Que ha subido, digamos, se ha duplicado, ¿verdad? Desde el año 2020 a 2021. Entonces, todas las compañías, empresas, no importando de cualquier industria, están, digamos, bajo un riesgo, están siendo amenazadas por distinto tipo de actores, hackers y distintos grupos, ¿verdad? Criminales que en algún momento quieren hacer daño, ¿verdad? O quieren, digamos, negociar con nuestra información, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante este tema en el sentido de que como organizaciones tenemos que tener una estrategia para poder asegurar nuestra información. Muy bien, ¿qué es un marco de seguridad? Vamos a definirlo primeramente. Un marco de seguridad se define Disculpa, como un conjunto de, de un momento. estándares. Sí, perdón. Antonio, que me están diciendo en el chat que no están viendo la presentación, que la pantalla no está pasando. Ah, ok, muy bien. Vamos a volverla a presentar para que no haya problema aquí. Ok. Vamos a verla desde aquí. Muy bien. Ok, como les decía, digamos, un marco de ciberseguridad es un sistema de estándares, digamos, un conjunto de buenas prácticas para gestionar los riesgos de seguridad de la información. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista en el mundo, digamos, de construcción o físico, un marco de ciberseguridad es como las vigas, las columnas que sostienen a un edificio. En este caso, el edificio o en este caso lo que queremos proteger es la información que está en nuestras organizaciones. Entonces, un framework en inglés o un marco de ciberseguridad nos va a ayudar a organizar toda la información y nos va a ayudar a poder, digamos, ordenarnos en las estrategias que necesitamos para poder defender, digamos, de los atacantes nuestros activos de información. Entonces, recordémonos esto, ¿verdad? Es como una estructura de un edificio y es lo que sostiene, en este caso, la seguridad de nuestra información. Muy bien, existen diferentes clases de marcos de ciberseguridad. Existe el marco de control, es decir, aquellos marcos que tienen que ver
con cumplir un conjunto de controles básicos y que se tienen que desarrollar debido a una regulación, debido a un requerimiento del sector o la industria en la que se encuentra. Existen también marcos programáticos que se refieren a evaluar el estado del programa de seguridad de nuestra empresa y nos ayudan a construir un programa integral de seguridad. También existen los marcos de riesgos, es decir, aquellos marcos que son metodologías que nos ayudan a evaluar o gestionar adecuadamente el riesgo, ¿verdad? Ok, entonces la idea es que podamos entender y clasificar los diferentes marcos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces puede ser un marco de control, puede ser un marco programático o un marco de riesgo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un marco de ciberseguridad? Es decir, ¿cuál es el beneficio que puedo tener yo para mi organización? Primero que nada, está la estructura. Un marco de ciberseguridad da una estructura a la hora de poder implementar la seguridad en una empresa. Nos ayuda a saber dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Es decir, nos da una estructura y también nos da una metodología. ¿Ok? Segundo es que el marco nos permite poder, digamos, se puede aplicar a cualquier industria. Hay marcos que son específicos para cierto sector, pero hay marcos que son mucho más abiertos y se pueden aplicar a cualquier clase de empresa o industria, ¿verdad? Por otro lado, el tema también de la comunidad es importante porque una vez que nosotros adoptemos un marco, podemos hablar con otras empresas, podemos hablar con otras organizaciones que han implementado y podemos beneficiarnos, ¿verdad? De cada una de las implementaciones que han hecho otros. Otra cosa importante es la interpretación. Digamos, muchas veces nosotros pensamos que nuestra seguridad, nuestra empresa está bien y le decimos al jefe o le decimos al ejecutivo, mire, todo está bien en la seguridad. Sin embargo, cuando tenemos un marco de seguridad, todos podemos entender si lo estamos implementando, no lo estamos implementando. Entonces, eso ayuda a, digamos, a evitar errores o lagunas, ¿verdad? Que tengamos en algún punto de la seguridad. Recordémonos que en nuestras empresas tenemos muchos activos de información y muchas veces podemos olvidar aplicar un control. Entonces el marco hace un recorrido de todos los controles que tenemos y nos ayuda a poder tener esa coherencia. Por otro lado, también podemos utilizar un mismo lenguaje común. Muchas veces los ejecutivos nos preguntan cómo va la seguridad, cómo estamos en la seguridad. Entonces, un marco de ciberseguridad nos ayuda a poder comunicar cómo lo estamos implementando, qué nivel de riesgo tenemos, cómo está nuestra postura de ciberseguridad. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el que nosotros adoptemos o tomemos un marco de ciberseguridad nos ayuda en nuestra arquitectura. Muchas organizaciones maduras adoptan marcos de estándar, marcos o estándares para poder implementarlos en el tema de la protección de la información. Entonces, es bien importante entender que si nosotros, digamos, queremos asegurar, queremos mostrar qué estamos haciendo en el tema de seguridad, un marco de ciberseguridad nos va a dar metodología, nos va a dar estrategias, pero al mismo tiempo nos va a permitir reportar qué estamos haciendo en este tema. ¿Qué organizaciones existen hoy y qué estándares son los que vamos a presentar en estos tres marcos? Primero que nada, para los que no conocen, existe el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos llamado NIST y ellos producen ciertos estándares y documentos que son aplicables para agencias, para agencias federales de Estados Unidos, pero que también nosotros en nuestras empresas podemos aplicar para nuestras necesidades. Uno de los marcos ahora que está siendo muy bien conocido, y lo vamos a ver después, es el marco de NIST, el Cyber Security Framework, y este lo produce NIST. Pero además NIST también produce otro estándar que es llamado el SP 800, la línea 800, que es uno de los marcos más completos, pero también es el más técnico y está abarcando más o menos 1000 controles, ¿verdad? Entonces, ellos producen estos dos marcos que vamos a ver posteriormente. Asimismo, también tenemos la ISO. Creo que todos hemos escuchado la ISO más famosa, que es la ISO 9001. Entonces, ISO también, es un organismo internacional que ellos han sido fundados desde el año 47 y ellos han producido, ¿verdad?, un estándar
que nosotros conocemos muy bien o se ha oído bastante, que es el estándar ISO 27001, ¿verdad? Entonces, esta es otra organización. Por otro lado, también tenemos CIS. Yo no sé cuántos conocen CIS. CIS, Center for Internet Security. Ellos, digamos, esto surgió hace muchos años, aproximadamente en el año 2008. El Instituto SANS, ellos produjeron 20 controles que eran importantes y que cualquier empresa que aplicaba esos 20 controles podía reducir más o menos un 80% el riesgo que tenían. Entonces, esa lista de 20 controles posteriormente la tomó el Consejo de Seguridad Cibernética, el CSS, en el 2013, y luego en el año 2015 se transfirió al Centro de Seguridad de Internet. Entonces, ellos desde año 2015, CIS, ellos sostienen y ellos producen y actualizan la lista de controles que se llama CIS B8, que es la última que existe hasta el momento, ¿verdad? Entonces, estos son tres organizaciones y son tres estándares que vamos a presentar como alternativas que nos pueden ayudar para mejorar nuestra seguridad en nuestras organizaciones. Muy bien, vamos a hablar específicamente de los estándares. Quiero arrancar primero a hablar acerca de NIST SP 800-53. NIST está, digamos, dirigido, digamos, específicamente para cualquier organización federal de Estados Unidos, con excepción de las agencias de seguridad nacional. Entonces, ellos están llamados a cumplir con una certificación que se llama FIPS 200. Entonces, para poder cumplir esa certificación, todas las agencias, todos los organismos federales tienen que cumplir con SP 800-171 y 800-53. Bien, para nosotros en nuestras empresas en esta región no es obligatorio, pero mi recomendación es que si, por ejemplo, nosotros estamos buscando controles muy específicos, muy técnicos, como por ejemplo controles OT o para SCADA o algunos controles que son, digamos, que en nuestra organización no vemos en ISO o en CIS, vayamos al 800-53 porque ahí seguro va a estar porque es muy completo, es muy técnico, pero es bastante largo, ¿verdad? Ok. Por otro lado, también tenemos el estándar ISO/IEC 27001-2013. Este es una familia de estándares, la ISO 27001, que surgió más o menos desde el año 1995 hasta el año 2013. Ellos produjeron en el año 2013 la ISO 27001 y 27002-2013, que por cierto, ahora en febrero ya se actualizó la ISO/IEC 27002, ya es versión 27002 año 2022, ¿verdad? El mes pasado. Entonces, esta familia de estándares, ¿cómo nos puede ayudar? Digamos, el ISO está compuesto de varios apartados. Tenemos, digamos, arranca primero o sea, el ISO está basado en el ciclo de Deming de planear, ejecutar, verificar, corregir. Entonces, si ustedes ven aquí en la gráfica, todo lo que está en verde es lo que hay que hacer para planificar y para poder levantar un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, el ISO 27001 me lleva a mí a poder levantar, a poder crear un sistema de gestión de seguridad, es decir, mi propio sistema de gestión. Y para eso, entonces, me lleva por los apartados 4, conocer el contexto de la organización, el liderazgo, esto tiene que ser soportado por la directiva. Luego, planear, y esto significa ya poder abordar los riesgos, identificar los riesgos que tengo. Y por último, el soporte, ¿verdad? Que esto tiene que ver con los recursos, qué personal tengo, concientización, capacitación, comunicación. Entonces, si se dan cuenta, el ISO 27001 es muy fuerte en el tema del sistema, en el tema de planeación. Y luego, ya en la operación, tiene que ver con que ya que el sistema esté, digamos, caminando, es controlar, planificar, evaluar los riesgos, tratar esos riesgos que salieron. Una de las particularidades muy importantes de ISO es que está muy basado en riesgos, ¿verdad? Es decir, lleva a la empresa a poder llevar a cabo un inventario de activos, a poder llevar a cabo un análisis de riesgo de esos activos, a tener mi mapa de calor de riesgos y a los riesgos más críticos poder tratarlos por medio de controles. Entonces, llegamos hasta un tratamiento de riesgos. Muy bien, pero asimismo también
dentro del ciclo hay que evaluar el desempeño de ese sistema, monitoreándolo, teniendo métricas por medio de auditoría interna, revisándolo a la alta dirección para verificar que todo vaya bien. Y si se encuentran no conformidades, es decir, problemas o controles que no se están cumpliendo, entonces pasamos a la siguiente fase que es ACT, que es corregir, es decir, encontrar no conformidades y corregirlas. Entonces, podríamos decir y concluir que ISO 27001 es muy ad hoc para empresas que quieren mejorar en la postura de seguridad de la información y que están enfocadas en el sentido de los riesgos, ¿verdad? Es decir, hay que hacer un análisis de riesgos y hay que mantenerlo año tras año. Muy bien. ISO 27001 está de la mano, es decir, trabaja de la mano con ISO 27002. En este caso, 27002 es, digamos, era un conjunto de 114 controles, pero el mes pasado se redujo a 93 controles, ¿verdad? Entonces, tenemos la versión 2013 y ahora está la versión 2022. Entonces, una vez que levantamos el sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos que verificar que no vayamos a dejar ningún control de la ISO 27002 y hacemos el análisis. Entonces, si se dan cuenta acá, ISO 27002 está dividido en políticas, la organización de la seguridad, el tema de recursos humanos, a quién contratamos, está también la administración de activos, control de acceso, el tema de criptografía, ¿verdad? Cómo lo estamos, si tenemos dispositivos de hardware, si tenemos, digamos, software que necesita criptografía, el aspecto físico, comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al cumplimiento. Entonces, es un conjunto de controles que ha sido muy conocido y como lo bien les digo, es importante poder hacer una revisión ahora del nuevo estándar. Por otro lado, si nosotros comparásemos, y ahorita nuestra primera comparación es entre NIST SP800-53 o ISO, y alguien podría preguntar, quizás aquí en la concurrencia, ¿cuál será mejor? Pues no podremos decir que uno es mejor que otro, sino depende de nuestras necesidades. Entonces, en este caso, el NIST SP800-53 se basa más en el control de seguridad con una amplia variedad de grupos y, digamos, es muy técnico y está, digamos, dirigido, como les digo, a sistemas de información federales. Por lo otro lado, el ISO 27001 es menos técnico. Es decir, el control me va a decir, usted tiene que, por ejemplo, verificar que haya un sensor para verificar la temperatura, tiene que también tener aire acondicionado en los ambientes donde están los servidores, pero no va a bajar tanto de nivel técnico. Y su enfoque está más a riesgos, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos ya ir tomando una decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos conviene? Por otro lado, están también los controles SIS, que habíamos hablado que son, digamos, al principio eran 20 controles, así se conoció, pero ahora son 18. Entonces, esta es otra opción, ¿sí? Si digamos nosotros no nos vamos por NIST SP800, no nos vamos por ISO 27001, entonces SANS, es decir, los controles SIS nos pueden servir mucho, ¿verdad? Ok. Digamos, al principio los controles SIS eran recomendaciones creadas, ¿verdad? Para proporcionar una lista priorizada. Es decir, la preocupación era, nosotros tenemos que hacer algo, pero no queremos entrar a un proceso ISO, no queremos quizás implementar SP800 porque son muchos controles, pero yo quiero reducir el riesgo. Entonces, hagamos una lista de controles que sean muy comunes, que sean muy críticos y que al implementar estos controles podamos reducir dramáticamente el riesgo en nuestras organizaciones. Entonces, así fue como nació SIS. Hablando específicamente de este estándar, es bien interesante, ¿verdad? Porque, digamos, cada uno de los controles está alimentado de los ataques que ha habido en la industria. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que se ha visto que si no hay un inventario de activos, no podemos administrar lo que no identificamos, ¿verdad? No podemos asegurar lo que ni siquiera sabemos que tenemos. Entonces, uno de los controles muy importantes de CIS es el inventario activo, ¿verdad? Toda la organización tiene que tener ese inventario. Entonces, cada control está nutrido o alimentado, retroalimentado por los ataques reales que hay hoy en día, ¿verdad?
Por otro lado, SIS también nos ayuda, o sea, prioriza aquellos controles que van a reducir más dramáticamente el riesgo, ¿verdad? Y que brinden una protección mayor. Asimismo, existen métricas, existen mediciones para evaluar la efectividad de los controles. Y esto se va a expresar en un lenguaje que sea entendible para todos, ¿verdad? Por otro lado, el diagnóstico, ¿verdad? Las mediciones se realizan en forma continua y si se detecta una situación anormal, entonces se puede trabajar esa mitigación. Asimismo, la automatización es clave acá, es decir, que hayan sistemas automatizados y que puedan, digamos, en un momento detener los ataques. Entonces, estos son los 5 principios que tiene SIS. Y SIS está dividido en 3 grupos. ¿Okay? Es decir, que, por ejemplo, ahora tenemos una implementación del grupo 1, implementación del grupo 2 e implementación del grupo 3. ¿Sí? Entonces, estos grupos están basados en el perfil de riesgo y los recursos que una empresa tiene a su disposición. Entonces, yo lo veo como un marco de seguridad, un marco de control bastante flexible y que depende específicamente de la necesidad de la organización, del riesgo que tiene la organización y los recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, normalmente el grupo número 1 es el más básico, el grupo número 2 es el intermedio y el grupo número 3 es el completo. Si una organización, por ejemplo, no, digamos, no tiene controles de seguridad, no tiene medidas, no tiene ningún marco, puede adoptar SIS en el grupo número 1, que son controles básicos para cualquier organización. Como les mencionaba, el inventario de activos, digamos, el tema de los respaldos, el tema de, por ejemplo, de tener antivirus, el tema de tener sistemas para detección de intrusos. Entonces, esos son controles básicos y una empresa dice, yo no me quiero hacer tan complicada la vida, entonces yo implemento SIS, implemento el grupo número 1 y se puede quedar en una higiene de cibernética básica, le llamamos, ¿ok? Pero viene otra empresa que dice, no, yo quiero llegar a un nivel de madurez más, entonces voy ahora al grupo número 2. Y por último, hay empresas que ya llevan cierta madurez y dicen, no, yo quiero el grupo número 3, quiero llevar a implementar todos los controles. Entonces, el grupo 1 tiene 56 controles, el grupo 2 tiene 74 y el grupo 3 ya tiene, digamos, tiene todos los controles, que en este caso son 153. ¿Okay? Entonces, si vamos viendo, ISO 27001, hablábamos, ¿verdad? Que tenían 114 controles, pero ahora bajó a 93. SIS tiene 153 controles, ¿verdad? Es lo que tenemos por acá. Algo interesante acá es, vemos, por ejemplo, el diagrama acá, tenemos 18 controles o categorías de control. Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos aquí el inventario y control de activos. Tenemos también protección de datos. Tenemos administración de cuentas. Ok, si ustedes notan en cada control, existe cada uno de los 3 grupos. Okay. Entonces, por ejemplo, para inventario y control de activos de información, el grupo, las empresas que adopten el grupo número 1 van a implementar solo 2 controles de los 5 que tiene esa categoría. Para las empresas que van al nivel intermedio van a implementar 4 de 5. Pero para las empresas que están en el grupo 3 van a implementar, tienen que implementar los 5 controles, ¿verdad? Entonces, por cada control existe el número de controles que se requiere, depende el grupo al cual ha decidido la empresa pertenecer. Les pongo otro ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, penetration testing. Todos sabemos, ¿verdad?, que el penetration testing es una evaluación, una prueba técnica que necesitamos tener en nuestras organizaciones al menos una vez al año para verificar cómo estamos. Pero, por ejemplo, para una empresa que no necesita o que no requiere, digamos, o que sus necesidades no requieren esto, entonces quedaría clasificada en el grupo 1 y si ven en el 18, dice penetration testing grupo 1, 0 de 5. Es decir, no hagamos penetration testing para grupo 1. Pero si somos de grupo 2, sí hagamos 3 controles de estos y si somos grupo 3, hacemos los 5 controles, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, digamos, sí, para mí es mi criterio, si hay una organización,
digamos, nueva o poca madura en el campo, o que no quiere entrar a los procesos de hacer todo, digamos, todo el proceso que lleva ISO, todo el proceso que lleva, digamos, en este caso, el Cybersecurity Framework, sino que lo que quiere es aplicar ya controles y bajar su riesgo. Entonces, SIS Controls versión 8 es una buena opción. Entonces, la categorización es muy intuitiva, no es cerrada, no hay algún cuestionario que haya que leer para determinar a qué grupo pertenece, sino que ya es una decisión de la empresa en dónde quiere situarse y a dónde quiere llegar. Entonces, vemos los controles SIS como un poco más flexibles. Les comento, hay un ejemplo de una estación de policía en Estados Unidos. Ellos tenían muchas sucursales y estaban teniendo problemas en el sentido de ataques cibernéticos y muchas situaciones que tenían que lidiar. Ellos analizaron, ¿verdad? Por ejemplo, aplicar ISO 27001 y resultaba bastante complejo porque eran más o menos cientos y miles de sucursales en todo Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron fue implementar SIS y entonces escogieron dentro de los controles cuáles eran los que iban a aplicar y es digamos, se puede decir que un caso de estudio exitoso. Por ejemplo, digamos, SIS también lo han implementado universidades o ciertas empresas que dicen, me gusta la forma, la modalidad de la flexibilidad y pues toman esa decisión de implementarlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto es lo que podemos decir de SIS. Muy bien, ahora, el último estándar que quisiéramos presentar es el NIST Cybersecurity Framework. Quiero que, digamos, no nos confundamos con el otro que habíamos expuesto, el SP800, que ese es para las agencias federales. El NIST Cybersecurity Framework nació de una orden ejecutiva en el año 2013 de parte del presidente Obama. En ese tiempo, digamos, las organizaciones estaban siendo atacadas muy fuertemente, pero específicamente en el tema de infraestructura crítica. ¿Qué es infraestructura crítica? ¿Verdad? Es todos aquellos activos en nuestra nación que son vitales para poder, digamos, vivir, como por ejemplo el tema, digamos, del agua, el tema, por ejemplo, de la energía, del agua, de la comida. Ahora el Internet es un recurso vital. Entonces, habían muchos ataques que estaban sucediendo a estas empresas. Entonces, el presidente Obama le pidió a NIST que desarrollara un marco de ciberseguridad. Como ustedes sabrán, para ese tiempo, el 2013, ya existía NIST SP800, ya existía ISO 27001, ya existía SIS. Entonces, la idea no era volver a crear un marco de ciberseguridad tan fuerte, tan sólido, sino un marco de ciberseguridad que fuera práctico y que nos permitiera conocer la postura actual de ciberseguridad de nuestra organización y que nos permitiera conocer un estado objetivo. Entonces NIST se le dieron varios meses y presentó un borrador y el resultado de esto es el NIST Cybersecurity Framework. ¿Okay? Entonces la primera versión salió en el año 2014. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de este framework? El objetivo principal es, digamos, definir cómo estoy hoy, cómo está mi postura de ciberseguridad. Segundo es a dónde quiero ir. Tercero es identificar y priorizar oportunidades de mejora, ¿verdad? En el contexto del proceso continuo y repetible. También evaluar cómo va a ser mi progreso hacia el estado objetivo. Que haya comunicación entre las partes internas y externas sobre el riesgo de ciberseguridad. Y todo esto, digamos, está enmarcado en un enfoque orientado a la gestión de riesgos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo se aplica el NIST Cybersecurity Framework? Es decir, cualquier organización, no importando su tamaño, grado de riesgo o sofisticación, digamos, fue diseñado para cualquier organización que tenga infraestructura crítica. No es un marco obligatorio, no es un marco que sea certificable, pero que podemos adoptar en nuestras organizaciones. Entonces, cada organización, en base a sus necesidades, determina y considera cuáles son prioritarias, permitiendo de esta forma un despliegue personalizado y paulatino, ¿verdad? Ok, entonces también es otra cosa que tiene importante es que se puede homologar con
con otros países, ¿verdad? Y la idea es poder intercambiar información. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, el marco de ciberseguridad NIST está basado en tres elementos importantes. El primero se le llama el marco básico, el segundo se llama niveles y el tercero perfiles. Vamos a ir viendo cada uno para explicarles de qué se trata, ¿verdad? Ok. En el perfil del marco, en Framework Profiles, digamos, el control de marco está dividido en 5 funciones principales, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Okay. Esto, digamos, es bien importante porque, digamos, ya cualquier, digamos, situación en el tema de ciberseguridad, yo tengo que pensar cómo identifico los ataques, cómo me protejo, cómo los detecto, cómo respondo y cómo me recupero, ¿verdad? Entonces, estas 5 funciones a la vez se subdividen en un total de 23 categorías, ¿sí? Y subcategorías. Y en total nos suma 108 controles, ¿sí? 108 controles que tiene este marco. Entonces, este marco es el básico. Por otro lado, también tengo los niveles de implementación del marco, que esto se refiere a los niveles de riesgo. Es decir, aquí es bien importante, ¿verdad? Yo como empresa decido, yo quiero llevar un nivel de riesgo parcial o quiero yo llegar a un nivel de riesgo informado. Esto depende de los recursos, de las competencias que tenga, o bien repetible o un adaptativo, ¿verdad? Entonces, el marco de NIST es muy flexible, es decir, no nos exige que tengamos un nivel de análisis de riesgo y procesos de riesgo muy elevados, sino que depende de la madurez que tenga, ¿verdad? Como organización. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es muy, digamos, algo muy importante. Eh, y por lo cual les gusta a muchos trabajar con este marco, porque primero, como organización, yo tengo que hacerme una evaluación con el perfil básico, con el que les mostré de las 5 funciones, 23 categorías y 108 controles. Yo mido mi empresa contra ese marco y entonces me da un nivel actual, es decir, así estoy. Estoy muy bien en identificar, estoy más o menos en proteger, en detectar casi no tengo, en responder más o menos, en recuperación. Entonces, ese es mi estado actual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el actual y luego yo fijo y defino hacia dónde quiero llegar. Yo soy el que decido si quiero que mi nivel de identificación crezca a un 100%, a un 70%, a un 80%, mi nivel de protección, detección, etcétera. Entonces, esto es muy práctico porque todos sabemos que a veces en ciberseguridad nos cuesta medir cómo está nuestra postura. Entonces, este marco me da un parámetro, una referencia para ver cómo estoy y luego hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Ok. Asimismo, también cómo implementamos, digamos, cómo es que surge la implementación. La implementación, primero que nada, yo defino el alcance, es decir, cuáles son los procesos que yo quiero definir dentro de este sistema, ¿verdad? Luego, buscar una orientación. Aquí pues también tengo que ver en el sentido de ver qué tipo de riesgo, qué nivel de madurez es el que yo quiero obtener. Luego, hago, como les decía, es como una foto, me tomo una foto con el marco y digo, bueno, conforme el marco estoy así, creo mi perfil actual junto con la orientación y eso me dice qué nivel de riesgo qué nivel de riesgo quiero llegar o qué madurez de proceso de riesgo quiero llegar y luego ejecuto un análisis de riesgos, creo el perfil objetivo, entonces ya tengo mi foto hoy y cómo quiero estar. Es como cuando, por ejemplo, tenemos un programa, ¿verdad? De poder bajar de peso. Primero me peso hoy, me tomo la foto hoy y luego digo, bueno, tengo que bajar 30, 40 libras. Entonces, de esa manera puedo yo fijar un objetivo. Luego eso determino y analizo, priorizo las brechas, ¿verdad? Que están detectadas, que me salió de mi perfil. Y luego ya implemento el plan de acción. Entonces, si nos damos cuenta, es un marco que lleva, aunque es flexible, lleva un orden específico. Algo importante que quiero mencionarles es que de todos los 3 marcos que estamos presentando en esta reunión, digamos, el marco de CIS
el marco de NIST Cybersecurity Framework son totalmente gratuitos, ¿verdad? Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque no tengo que pagar ni un solo centavo para poder adquirir los documentos y toda la explicación y todo el contenido. A diferencia de ISO 27001, que sí hay un costo, hay un precio, ¿verdad? Para pagar por el estándar ISO 27001 y luego el estándar ISO 27002. Otras diferencias que podemos ver es que el estándar ISO 27001 sí es certificable. Entonces, por ejemplo, si ustedes son una empresa, una organización que sí necesitan tener una acreditación y presentarle a sus socios, a sus clientes, que ustedes están haciendo bien las cosas en seguridad, entonces un CIS les va a ayudar, pero no va a ser quizá la mejor opción. Digamos, en el caso de NIST Cybersecurity Framework, también les va a ayudar y que va a ser algo muy práctico, pero no es certificable. Entonces, ahí sí tenemos que adoptar un ISO 27001. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos, así va a ser el marco que nosotros elijamos. Por ejemplo, ahora en el caso de Microsoft, ellos cuando sacaron, digamos, todos los servicios de Azure y servicios en la nube, ellos querían demostrarle a sus clientes que estaban haciendo las cosas bien en seguridad y ellos se certificaron en ISO 27001, ¿verdad? De la misma manera, digamos, así va a ser la decisión que nosotros tomemos, ¿verdad? Muy bien, entonces para entrar a la conclusión, esta sería la pregunta, ¿verdad? Que tenemos que hacernos, ¿verdad? Es decir, pensemos en nuestra organización, pensemos en nuestra empresa, pensemos en la información que queremos proteger. Es decir, ¿cuáles son nuestros requerimientos, nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestra misión organizacional? Es decir, ¿quiénes son nuestras partes interesadas? Es decir, ¿a quién debemos demostrarle que estamos resguardando la información y haciendo una buena protección de la seguridad de la información? Si es, digamos, esto va a depender, digamos, de los ejecutivos, si tenemos un Chief Information Security Officer o tenemos una junta directiva, tenemos que rendirle, digamos, algún cuenta, ¿verdad? De cómo lo estamos haciendo todo. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Que nosotros nos fijemos, que conozcamos la naturaleza de nuestra organización y veamos cuál va a ser el marco más ad hoc, más importante, ¿verdad? Por otro lado, también la pregunta es si ha implementado algún control de seguridad o existe un plan de implementación, ¿verdad? Esa es otra pregunta importante, porque si ya hay un plan de implementación, pues tiene que alinearse con el marco de ciberseguridad que vayamos a elegir. Tercero, ¿cuál es el nivel deseado o requerido, ¿verdad? De garantía de que los controles, una vez implementados, son efectivos? Porque podemos tener nuestro programa de seguridad, podemos tener nuestro sistema de gestión de seguridad, pero digamos, ¿cuál es digamos, el nivel que yo deseo de esa garantía, ¿verdad? De que realmente los controles están siendo bien implementados, ¿verdad? Y son efectivos en su aplicación. ¿Ok? Entonces, yo quiero dejarles aquí 4 pasos, ¿sí? Para implementar un marco de ciberseguridad que les pueden servir y que les puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? Primero, conozcamos, ¿verdad? Yo les presenté hoy 3 marcos, realmente fueron 4, pero los 3 más importantes es ISO 27001, CIS, versión 8, NIST Cybersecurity Framework. Entonces, hay otros marcos, por supuesto, pero estos son los que yo he visto, digamos, en mi experiencia, que son más importantes. Entonces, elijamos el marco que mejor se adapta. Una cosa importante que quiero decirles, los marcos se hacen mapeo unos a otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el NIST Cybersecurity Framework, cada control que tiene NIST está mapeado contra ISO, está mapeado con SP800, está mapeado con otros estándares. Entonces, de esa manera, el marco que elijamos, hagamos un mapeo para ver cómo se mapea con los demás estándares. Segundo paso, si es necesario y es recomendable, si se dan cuenta en cada marco, CIS habla acerca de un análisis de riesgo, ISO también, aunque ISO es más completo, y luego NIST Cybersecurity Framework también habla de un análisis de riesgo. ¿Verdad? Entonces no podemos, digamos, evitar el llevar a cabo un análisis de riesgo y priorizar los controles. Tercero, establezcamos un modelo de madurez y medición, es decir, como nos dice Cybersecurity Framework, hacia dónde queremos llegar y midamos cómo vamos ese progreso
para poder alcanzar la madurez que queremos en el tema de ciberseguridad. Y por último, cuarto, ¿verdad? El monitorear. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque si no existe el monitoreo, no existe el mejoramiento continuo, ¿verdad? Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Para que podamos tenerlo en claro. Ok, entonces, esto es, ¿verdad? La charla que queríamos presentar y queremos dejar ahora con Alejandra un tiempo de preguntas, ¿verdad? Para que podamos llevar a cabo y responderlas con mucho gusto, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, Antonio. Y bueno, tenemos la primera pregunta. SysControl, esta pregunta me la hace Carlos Godoy. SysControl es certificable así como lo es ISO 27001-2013. Es decir, que puede certificar ciertos procesos de la compañía. Ok, muy buena pregunta. Como digamos, tanto CIS como NIST Cybersecurity Framework no son certificables, ¿verdad? El único que es certificable es ISO 27001-2013. Pero el hecho, ¿verdad? Que no sean certificables no quiere decir que nos, digamos, en alguna implementación o en para alguna necesidad de una organización pueda ser muy efectivo. Ok, si hay alguna otra pregunta, si tienen por chat o por audio, Alejandra, tú me dices ahí cómo. Sí, bueno, tenemos el espacio abierto, está el chat abierto si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, César Garnier nos dice que excelente exposición. Muchas gracias, Antonio. Estamos a la orden, estamos a la orden. Realmente nosotros vemos, ¿verdad? Con Alejandra y con nuestros compañeros, un aporte a la comunidad y hay lecciones que uno ha aprendido en el campo y creo que pueden ser de utilidad para otros, ¿verdad? Entonces, estamos a las órdenes completamente, ¿verdad? Entonces, aquí queríamos dejarles también, si alguno de ustedes ok, quiere unirse, ¿verdad? Al capítulo, ¿verdad, Alejandra? No sé si tú quieres hablarles al respecto. Y también, ¿verdad? Tenemos un par de minutos si alguien quiere comentar qué marco de seguridad está utilizando o si está por tomar alguna decisión. Es bien importante porque, digamos, formar una comunidad y poder ver cómo nos ha ido a cada uno. Yo les digo algo, ISO 27001 ha sido muy utilizado en los últimos años, pero ahorita NIST Cybersecurity Framework está cobrando mucha relevancia, ¿verdad? Por lo práctico, lo flexible, si no tenemos el requerimiento que sea certificable, ¿verdad? Entonces, excelente para poderlo. Muchas gracias por la exposición. Vladimir Pérez, Andrés Moll, muy claro y didáctico. César Alejandro González, gracias por la presentación efectiva. Carlos Godoy, bueno, excelente, ya que en nuestras manos avanzar en la sensibilidad. Gerardo Valderrama, una pregunta. ¿Los controles de los distintos grupos de implementación G1, G2, G3 en SysControl están definidos o se escogen según conveniencia? Sí, digamos, prácticamente están definidos y cada empresa toma la decisión cuál escoge, ¿verdad? Si se va por el grupo número 1, por el grupo número 2 o el número 3. Es decir, que ya existen, ya están definidos y no hay que llenar un formulario, no hay que llenar alguna, digamos, algo, algún documento, algo, sino que uno elige realmente, bueno, yo me quiero ir al grupo 1 o al grupo 2, pero sí ya están definidos en CIS. Y dependiendo del grupo que elijamos, así va a ser el número de controles. Grupo 1, 56 controles, grupo 2, 74, grupo 3, 153 controles. Ah, ok. Quiere mostrar el código QR, creo que ahora, Alejandro. Okay. Sí, el código. Nuestro capítulo ISC2 Guatemala está abierto, tenemos para miembros. Podemos orientarlos si les interesa la certificación e igualmente estas charlas son gratuitas para todos los que quieran asistir, no es exclusivo para Guatemala, es para Latinoamérica, dar más educación en ciberseguridad. Tenemos otras preguntas aquí. ¿Cuál es el marco que exige la CIP en Guatemala? SIB. Muy buena pregunta. Sí, digamos, la CIP como tal no exige un marco específico, pero el reglamento está basado en marcos de seguridad, ¿verdad? Entonces, hubo una primera versión, digamos, que esta contemplaba, ¿verdad? Aspectos de COVID, aspectos de ISO 27001, pero la última versión, ¿sí? De la regulación de la CIP
ya incluye que es, por ejemplo, necesario atender el tema de respuesta a incidentes. Digamos, si ustedes lo comparan, es muy parecido a NIST Cybersecurity Framework, ¿verdad? Entonces, está basado en varios estándares, el marco de la CIP, pero no exige que uno tenga implementado uno específico, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Gracias por la pregunta, Marlon, y gracias, Antonio. Aquí tenemos una pregunta de Hugo. Muy buena explicación. ¿El framework Might Attack en qué parte se englobaría? Muy buena pregunta. Digamos, el Mitre Attack, digamos, si ustedes se dan cuenta, está basado en las tácticas, procedimientos, procesos, ¿verdad? Entonces, digamos, para mí el Mitre Attack es muy fundamental en el sentido de que si nosotros conocemos amenazas que están llegando a nuestra organización, por ejemplo, les cuento un caso con una empresa que estaba siendo atacada por un grupo de ransomware específico. Entonces, en el Mitre Attack yo puedo cargar ese grupo que está atacando y puedo entonces verificar cuáles son los controles que debo implementar, ¿verdad? Entonces, yo lo vería como el Mitre Attack como un complemento, ¿verdad? Para poder, digamos, si yo sé quién es mi grupo que me está atacando y sé cuáles son las técnicas que están utilizando, entonces creo que sería importante poder entrar a Mitre Attack, cargar el grupo que me está atacando y entonces encontrar los controles. Pero yo diría que se complementa, ¿verdad? No podríamos decir que reemplaza, sino complementa. Muchas gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta de José Vázquez. ¿Hay casos de negocios donde esto se puede implementar? ¿Los riesgos se ven de la misma manera en cada uno de los marcos de seguridad? Excelente, excelente pregunta. Sí, digamos, fíjense que, digamos, de los casos de negocio que hemos visto, ¿verdad? Digamos, como les mencionaba, hemos visto gobierno, hemos visto en el tema de universidades, empresas comerciales. Entonces, sí, definitivamente yo he visto implementaciones de syscontrols, como les hablaba, el tema de un departamento de policía en Estados Unidos, el tema, por ejemplo, no les puedo decir, digamos, por cada empresa qué marco implementar, pero sí he visto, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, implementan el NIST Cybersecurity Framework, ¿ok? Entonces son algunos ejemplos. Ahora, los riesgos se ven de la misma manera, no, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, cada marco, por ejemplo, ¿verdad? ISO 27001 se basa en ISO 31000 para poder gestionar los riesgos y en ISO 27005, ¿verdad? Entonces, para NIST Cybersecurity Framework y syscontrols, uno puede tomar, digamos, cualquier marco de riesgos para poder implementarlos. Entonces, digamos, la idea es que se debería de poder, digamos, ver específicamente los mismos riesgos en cada marco, pero a veces el enfoque y las metodologías cambian, ¿verdad? Entonces, no debería ser exacto que se vean los mismos riesgos, pero sí deben ser similares y darnos una idea a qué riesgo nos estamos exponiendo, ¿verdad? Por aquí nos piden si podemos compartir la presentación. Por mi parte no hay problema, ¿sí? Bueno, igualmente les recuerdo que estas charlas son grabadas y las subimos al canal. Ya les voy a enviar el link del canal de donde están todas estas charlas. Cada mes hacemos una charla sobre ciberseguridad. Cristian Gabriel tiene otra pregunta. Para la ISO 27001, la triada de seguridad de la información es confidencialidad, integridad y disponibilidad en sí. Pero para las infraestructuras críticas, ¿cómo sería? Ok, muy buena pregunta. Sí, digamos, la infraestructura crítica es, digamos, es proteger siempre ahora nuestros activos de información, pero estos activos son críticos que pueden, digamos, de estos activos dependen vidas humanas, dependen servicios críticos, pero la tríada sigue siendo igual, o sea, es decir, tanto para activos de una empresa comercial, de universidad, gobierno, sigue siendo la tríada igual para la infraestructura crítica. Siempre se debe proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad, solamente que las amenazas son más y los actores son, a veces es Estado contra Estado. Por ejemplo, vemos ahorita el caso de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que hay una guerra cibernética. Entonces ahí ya hay, digamos, el objetivo, ¿verdad? Es poder destruir, ¿verdad? La infraestructura crítica de un país porque ahí
se traen al país, ¿verdad? Destruyen el país, ¿verdad? Entonces, solo lo que cambiaría son las amenazas y los tipos de actores, pero la tríada se mantiene, ¿verdad? Sigue siendo igual. Bueno, Pero Cristian, la tríada, te hago una consulta, pero la tríada cambia en importancia porque va la disponibilidad primero que la Ah, ok. confidencialidad. A eso me Ya. refiero. Ah, ok, ya. Muy buena observación. Sí, sí, ya lo entendí. Sí, digamos, en ese sentido, sí. Sí, en el sentido es de que los servicios, digamos, lo que se ataca la disponibilidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo pensé que era el concepto de la triada. El concepto sigue igual, pero en este caso lo que hay que ponerle más atención es a la disponibilidad de la energía eléctrica, a la disponibilidad del Internet. Totalmente de acuerdo. Ujú. Ok. Gracias. y bueno, para finalizar, Cristian que nos pregunta si puedes hablar de Cyber Kill Chain. Ok, es otra metodología, digamos, el Cyber Kill Chain es una forma de poder detener al atacante en alguno de los estados, ¿verdad? Por ejemplo, si un atacante tiene 5 pasos para llegar a nuestra información, entonces el Cyber Kill Chain me dice cómo lo paro en el paso 1 y si no logro en el paso 1, en el paso 2 lo intercepto. La idea es que no llegue a ejecutar, digamos, el ataque, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata Cyber Kill Chain, una estrategia de cómo interceptar al atacante para que no llegue a destruir la información, ¿verdad? O afectarnos. Pero lo podemos ver en otra plática, ¿verdad? Tal vez para mis compañeros hay algunos que tienen expertise. Podemos tal vez gestionar una próxima plática al respecto, ¿verdad? Sí, claro. Ustedes pueden sugerir los temas y nosotros tratamos de buscar a los especialistas y los profesionales adecuados que refieren estos temas de ciberseguridad. Estamos abiertos, tomaré la recomendación para ver si podemos planificar una charla sobre ese tema. Excelente. Bueno, ya estamos ya estamos en la hora. Un comentario final de Ovidio es que dice que para cada norma hay un enfoque distinto, ciertamente, y que ISO está más basado en planificación y sigue en implementar. Ok, perdón, me disculpa la última, si me puede repetir. Ujú. Que Ovidio nos comenta que cada norma tiene un enfoque distinto, que Ujú. ISO es en planificación y en CIS en implementar. Exacto. Es más, exacto, digamos, es más, quiero implementar ya los controles y quiero bajar mi riesgo, ¿verdad? Ese es el enfoque ahora. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Antonio. Les recuerdo que el capítulo está todos los meses realizando charlas para llevar la mejor información y actualizada sobre ciberseguridad. Estamos a la orden cualquier consulta o cualquier tema que quieran sugerir. Esta charla la estamos grabando y la vamos a publicar en las redes sociales. Y bueno. Excelente. Solo una última, Alejandra, solo para no dejar aquí a una pregunta. Creo que decía que si la ISO 27002 cambió, la ISO 27001 pueda cambiar. Digamos, como es el sistema de gestión, se mantuvo, ¿va? Porque ese sistema sigue siendo importante, pero quizás haya una actualización futura, ¿verdad? Pero por el momento no tenemos información. Pero muchas gracias, Alejandra, y a cada uno de los asistentes, ¿verdad? Estamos para servirles. Bueno, muchas gracias y todas las preguntas. Gracias por asistir, un grupo numeroso hoy y nos encanta la gran participación que han tenido. Gracias, Antonio, por compartir toda tu experiencia, más de 20 años en ciberseguridad. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden y el capítulo de ISC está para ustedes y para hacer estas charlas. Gracias por participar. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Buenas tardes.